Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan. Dios me les bendiga, hermanos. Bienvenidos al Ministerio del Pan Nuestro de Cada Día. Desde aquí, desde la Iglesia Monte de Sion Martorell, estamos muy encantados de tenerles una vez más aquí con nosotros. Y en esta tarde tenemos nada más ni nada menos que el privilegio de tener una vez más al pastor Ignacio, al reverendo Ignacio Herrera, desde la ciudad de Santiago, en Panamá. Pastor, que mi Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Muchas gracias, Pastor Mendoza. Pues estamos bien, gracias al Señor. Y una vez más, como siempre, es un gran honor para mí estar con ustedes en el Pan Nuestro de Cada Día, un ministerio que estoy seguro ha servido como un canal de bendición para educar, para fortalecer la fe de muchos de nuestros hermanos de habla hispana. Así que muchas gracias, Pastor Mendoza. Sí, no, Pastor, para nosotros es el honor de tenerle a usted con nosotros, de verdad, ya usted es, para mí que yo ya lo hago parte de este equipo también, aquí, usted en Panamá, nosotros aquí en Barcelona, España, en Martorell, y con toda la audiencia de la Iglesia Monte de Sion y a todos los amigos, pastores, a otros hermanos, iglesias, que Dios me los bendiga, un abrazo a través de la instancia. Antes de empezar, porque hoy vamos a tener una conversación bien interesante con el pastor, con el reverendo Ignacio Herrera, quien es a la vez, recordemos, y hay que darle honor al que merece honra, quien es secretario de la iglesia allí en la Iglesia Pentecostal Unida en Panamá y también consejero de la misma. Así que, pastor, gracias. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, diríjanos, pastor, la oración. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en este momento, Padre Santo, por la oportunidad que nos concedes, tanto a los hermanos allá en España como a los que estamos de este otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, de escuchar tu voz, tu palabra, de crear convicciones a través de la enseñanza y del compartir el pan nuestro de cada día. Oramos por los que tienen necesidades en diferentes áreas, familiar, espiritual, financiera, su salud, ministerial. Oramos para que en este momento, Señor, tú puedas trasladar tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra pueda producir milagros en la vida de alguien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pastor, antes de empezar con lo que es el tema que vamos a hacer hoy, ¿qué le parece si tomamos un momentito y compartimos este link? Le pedimos a toda la audiencia, a todos los hermanos que nos ayuden a compartir este enlace, y ustedes todos saben que ustedes tienen participación de este ministerio. Queremos hacer algo dinámico, estamos aprendiendo. Hace un año, más de un año, estamos haciendo estas transmisiones, estamos mejorando, estamos aprendiendo. Bueno, todo lo que tengamos que hacer con la ayuda del Señor para que a ustedes les llegue ese pan nuestro de cada día. Sabemos que la palabra de nuestro Dios dice que nosotros no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que queremos, hermanos, nos hemos comprometido el lunes, el martes, jueves y viernes a traerles a ustedes una palabra de Dios. Y gracias a Dios por la Iglesia Monte de Sion, y gracias a Dios por tantos ministerios aquí en España, fuera de España, que nos están siendo de mucho apoyo, de mucha bendición, así como el reverendo Ignacio Herrera en esta tarde, quien nos están trayendo cada uno en su experiencia, en su don, en su trayectoria, palabra que nos está ayudando a salir hacia adelante, porque Cristo está cerca y lo que queremos es prepararnos para la venida de Cristo. Bueno, pastor, entonces vamos a seguir un poquito más compartiendo, y qué tal si nos comenta un poquito cómo está la obra de Dios allí en Panamá, si mientras seguimos compartiendo, cómo está la iglesia, cómo está su familia, cómo están sus hijos, pastor. Amén. Bueno, gracias al Señor, la obra en nuestro país ha sido bendecida en todo este tiempo, ya que a pesar de todas las circunstancias que todos sabemos se han estado viviendo alrededor del mundo, la iglesia ha sabido aprovechar las oportunidades de crecer. La necesidad que hay en el corazón del hombre ha sido, pues, de alguna manera aprovechada por la iglesia para
alcanzar al hombre. Entonces, estamos mirando la mano del Señor. En la parte familiar, doy gracias a Dios. Dios nos ha bendecido, nos ha guardado. Mi esposa, mis 3 hijos, pues están protegidos, están bendecidos por Dios, ayudando siempre en la obra. Ellos son realmente mis técnicos aquí. Pero hoy, pues por algún percance no pudieron ayudarme a conectarme. Así que estoy teniendo un poquito de problema por esa parte y también porque estoy usando un dispositivo aquí que no, la verdad no conozco, entonces ojalá me puedan ayudar comprendiendo, ¿verdad? Pero estamos bien, Pastor Mendoza, gracias al Señor. El Señor ha sido pero muy bueno en todo este tiempo. Amén. Hermanos, esta tarde hemos querido plantear con la ayuda del Señor un tema muy interesante, un tema de no hacer en este caso como lo solemos hacer, donde le damos el tiempo al pastor, al invitado que nos traiga el mensaje, sino va a ser más bien un tiempo en que le vamos a hacer preguntas y él nos va a dar unas respuestas. Y uno de los temas que como pastor, en el caso mío, personal, he visto que hay un tema bíblico que llega a tener mucha trascendencia en el mundo espiritual, en el mundo material, y puede llegar a causar mucho daño, puede llegar a causar mucho peligro. Pues ustedes saben, hermanos, que cuando uno llega del mundo y llegamos a los caminos de Dios, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, pero mientras que llegamos a ser como Cristo, hasta esa plenitud, hasta ese nivel, pues es un proceso y no ocurre de la noche a la mañana. Y muchos de nosotros tenemos hábitos, tenemos pensamientos, tenemos tendencias e intenciones. Y en este proceso, en esta vida cristiana, se va purificando. Amén. Se van limpiando a medida de que uno también ponga de su parte. Gloria al Señor. Nos humillemos, hagamos morir. La Biblia dice, haced morir pues en vosotros lo terrenal, las pasiones, los deseos. Y es por eso que hemos querido invitar al pastor Ignacio para que nos compartiera esta tarde este tema acerca de la lisonja y la adulación. La lisonja y la adulación. Y vamos a hacer una conversación muy, muy interesante con el pastor Ignacio. ¿Por qué? Porque este tema lo encontramos en el trabajo, lo encontramos en los colegios, lo encontramos en la universidad, y la iglesia tampoco se escapa a este tipo de hábito, a este tipo de tendencia, que sí parece no parece ser peligroso, que sí no parece ser como ofensivo, pero sí realmente puede llegar a causar muchos daños, puede causar muchas heridas, muchas lesiones, e incluso puede llegar hasta hacernos perder esa corona de justicia. Así que, pastor, quisiéramos preguntarle a usted en esta tarde, ¿qué es la lisonja? ¿Qué es la adulación? Bueno, muchas gracias, Pastor. Voy a tratar de resumir en breves líneas lo que es la lisonja o la adulación. La lisonja o la adulación no es más que una alabanza exagerada, acreditar más allá de lo normal. Generalmente cuando una persona tiene un interés, ¿verdad? Entonces, esa alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Entonces, se cae en el gran error de alabar a la persona, de darle crédito a una persona más allá de lo que es normal. Y digo más allá de lo que es normal porque es aceptable cuando uno le da un reconocimiento, cuando uno de alguna manera alaba virtudes, logros en una persona. Ese es lo normal. Qué hermoso cantaste, qué bonita tu casa, ¿verdad? Pero cuando yo llevo esa alabanza o esa adulación a un nivel exagerado y sobre todo cuando hay un propósito oculto detrás de esa alabanza, de esa adulación, cuando la adulación y la alabanza terminan o resultan siendo una herramienta para conseguir algo, puede ser en el matrimonio, personas que en el matrimonio tratan de conseguir cosas de la otra persona o hijos que tratan de conseguir cosas de sus padres, pero usan la vía de la adulación, usan la lisonja
o sea, repito, alabanza exagerada con el fin de alcanzar algún propósito o de alcanzar algo o un favor o ganar la voluntad de otra persona. Entonces, esa es la lisonja. Hay que tener un balance entre la alabanza, el reconocimiento de los créditos que tiene otra persona, pero hay un nivel al que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando hay intenciones escondidas en la lisonja o en esa alabanza o en esa adulación, y la intención es que el esposo quiere conseguir o la esposa quiere conseguir o el hijo quiere conseguir algo y utiliza ese camino o esa vía, pastor. Pastor, o sea que lo que estamos tratando de hablar aquí es un poco acerca del el uso que hacemos con las palabras, con la comunicación, con el lenguaje. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sabemos que el apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 3 acerca de la lengua, que es un pequeño miembro. O sea que también el Señor nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que aquí nosotros tenemos que identificar un patrón que se mueve a través de este tipo de palabras, este tipo de conductas, este tipo de actitudes. Entonces, nosotros tenemos que ser, la Biblia dice que teníamos que ser prudentes, sencillos como palomas, pero astutos, prudentes como una serpiente, ¿no? Porque aunque estamos en la iglesia, aunque estamos en los caminos de Dios, uno siempre llega como con esa inocencia, como que uno llega a la iglesia y uno dice, aquí todo mundo es bueno, todo mundo es sano, todo mundo es correcto, aquí no pasa nada, pero a lo que vamos conociendo, a lo que vamos, nos damos cuenta que lo humano es imperfecto. Y a veces cuando vemos los errores en los líderes, en el pastor, en los músicos, en el cuerpo de liderazgo, pues tendemos a decepcionarnos, a desilusionarnos e incluso irnos de la iglesia. Pero es precisamente la intención de este mensaje. La intención de este mensaje no es atacar, no es señalar, no es acusar, sino es simplemente el que usted entienda que en la iglesia hay gente que tiene de repente la tendencia al alcohol, a la mentira, a la droga, tiene la tendencia de repente al chisme, tiene la tendencia el hombre hacia el deseo de la mujer deseo al hombre. Entonces, todos nos encerramos en un lugar llamado la congregación donde estamos siendo moldeados por Cristo. Y nosotros debemos ser cuidadosos con cada una de esas actitudes, no para señalar o criticar o atacar al hermano, sino simplemente para cuidarnos y cuidar también a la otra persona. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Estamos, hermanos, hablando con el reverendo Ignacio Herrera, allí en Santiago de Panamá, para el Ministerio del Pan Nuestro de cada día, acerca del tema la lisonja o la adulación. La siguiente pregunta, pastor, es, ¿qué dice la Biblia acerca de la lisonja o la adulación? Claro, bueno, es importante saber que la lisonja es una falta de sinceridad. Cuando una persona no es sincera, cuando una persona, y puedes mirar en muchos casos bíblicos, ¿verdad? Por eso quiero comenzar esta segunda pregunta con eso. Es una falta o una carencia de sinceridad en el corazón del hombre no nacido de nuevo, o la mujer no nacida de nuevo, que no puede ser sinceros. Entonces no utilizan el camino de la sinceridad, no usan el camino de la verdad, sino que se desvían tomando el atajo de la adulación. Entonces, normalmente el adulador o el hombre o la mujer de labios lisonjeros utilizan, escuche esta palabra, utilizan los halagos. Y vuelvo a decir, pareciera algo inofensivo. Los halagos son importantes. Es a través de los halagos, es a través del reconocimiento que nosotros motivamos o estimulamos, ya sea dentro del hogar, en el matrimonio, en el ámbito laboral o dentro de la iglesia. Uno estimula el crecimiento y el desarrollo de otras personas. O sea, es muy bueno halagar. El problema es, y tal vez tengo que remitirme a una enseñanza que compartimos aquí en su programa sobre las intenciones reales, las intenciones aparentes. Cuando tú halagas a una persona porque tú quieres que esa persona se sienta estimulada a seguir creciendo, a seguir desarrollando
desarrollando ese ministerio, esos talentos, las habilidades que tiene, el trabajo que están haciendo los hijos en la casa o la esposa. Entonces le das un halago. Pero cuando la intención no es estimular crecimiento o desarrollo en la otra persona, sino alcanzar un propósito, alcanzar un beneficio o los fines interesados que tenemos, entonces ya ese halago se convierte en una adulación o se convierte en lisonja. Y es allí donde pasa de ser una virtud a ser un pecado. Pasas de edificar a destruir, a producir fe y crecimiento en alguien, a derribar o desmotivar a otras personas. Entonces, eso es muy importante que sepamos. La adulación no es más que una falta, una carencia de sinceridad. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos que podemos utilizar para nosotros de alguna manera ilustrar esta enseñanza. Por ejemplo, nosotros vemos a Absalón. Absalón tenía su corazón pervertido, su corazón estaba mal, estaba torcido, no era un hombre sincero, era un hombre desleal. Entonces, Absalón se hacían las escalinatas que daban al palacio, por donde pasaba la gente que venían a ver al rey para traer sus casos, para ser juzgados. Y él le decía a la gente, ¿quién me pusiera a mí por juez? ¿Quién me diera a mí el poder juzgar la situación de ustedes? El rey no tiene tiempo, pero yo sí. Y empezaba a adular, empezaba a halagar a la gente. Yo sé que ustedes son sinceros, yo sé que ustedes están buscando justicia, pero realmente él no le interesaba con esta gente. Su corazón estaba pervertido y podemos ver en Judas. Judas es otro ejemplo de un adulador o de un hombre con labios llenos de lisonja. Judas está mirando a esta mujer que trae un perfume y lo derrama a los pies del Señor, y lo primero que él dice es, si ese perfume se hubiera vendido, se le hubiera dado a los pobres y hubiera servido para mitigar el hambre y para suplir muchas necesidades. Y empezó a lisonjear, a adular, empezó a hablar en favor de los pobres. Entonces, en la Biblia hay varios ejemplos que me gustaría citar, y tengo precisamente aquí la palabra de Dios. Y mira lo que dice algunos textos muy importantes acerca del labio del adulador. En Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Entonces quiero que mires, el espíritu del anticristo es un espíritu de lisonja, son labios engañadores, son labios que seducen el corazón de los incautos. Mira lo que dice Salmo 5:9, porque en la boca de estos hombres no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos son sus gargantas, y con lengua hablan lisonja. O sea, con la lengua seducen, alaban, elogian, halagan a la gente, pero no es más que un mal espíritu que viene para confundir. Por ejemplo, hay otro texto bíblico, y te estoy mencionando, hermano Pastor Mendoza, ejemplos bíblicos de lo que la palabra de Dios enseña sobre el labio de lisonjero. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Aquí hay otro ejemplo del pastor, del predicador, del profeta, que trata de lisonjear, que trata de confundir con palabras halagadoras y profecías y sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Salmo capítulo 78, verso 36 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Proverbios capítulo 24, verso 28 dice, no seas sin causa
testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. O sea, hay una serie de advertencias acerca del peligro y además del juicio de Dios y de las consecuencias que trae, hermano, porque no solamente vamos a hablar del juicio de Dios y de las consecuencias que puede traer espiritualmente, sino el daño que podemos causar a otras personas cuando nuestras palabras no son sinceras, sino que están llenas de lisonja. Esto es, Pastor Mendoza, muy importante. La Biblia nos advierte, mire, hay un caso tremendo en la Biblia y es el caso de Jezabel. Jezabel, mira que el corazón de su esposo está triste a causa de un huerto, de una propiedad de un hombre llamado Nabot. Y ella le dice, ¿por qué está triste? ¿Por qué veo que estás apesadumbrado? Y él dice, bueno, lo que pasa es que hay una propiedad aquí muy interesante, me llama la atención y quise comprarla, Nabot, quise darle una a cambio, pero una mejor a cambio, pero dice, él no quiere vender su propiedad. Y ella empieza a lisonjear, ella empieza a halagar, tú eres el rey. Tú eres el hombre que tiene los pantalones aquí. Mire, hermano, la lengua lisonjera hace daño. ¿Cuántas mujeres han impulsado a sus maridos a cometer graves errores? Mira que en la iglesia la hermana tal o el hermano tal me hirieron. O sea, personas que no llevan sus causas en un altar de oración, hijos que no están consagrados a Dios y no tienen un corazón dado a la palabra y al Espíritu Santo. Y a veces, hermano, papá, mira, tú eres el varón de Dios aquí en la casa y tú tanto que ayudas en la iglesia y mira tú tanto que haces a veces sucede entre los músicos cuando tienes un músico y por alguna razón disciplinas a un músico e inmediatamente un hermano que no es maduro viene, el varón, ya no te oigo cantar, y tú que cantas tan bonito, y tú que cantas y Dios te usa, y a veces son personas heridas y resentidas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque nuestras palabras, sin darnos cuenta, pueden terminar de destruir cosas que ya de por sí están destruyéndose, están arruinadas. Entonces nuestras palabras deben ser para, como dice la Biblia, la necesaria edificación, construir cosas en otras vidas y no para engañar. No deben ser palabras engañosas, palabras que halagan, pero tratando de conseguir algún favor. Un último ejemplo, pastor, bíblico, y estoy solamente citándolos, pero no vamos a entrar allá, es Sansón con Dalila. Entonces, vemos que Dalila era una mujer que no tenía sinceridad en su corazón. Ella estaba siendo simplemente un instrumento del pueblo enemigo de Dios para destruir a este hombre, a este juez, Sansón, para arruinarlo. Y Sansón cayó en esa trampa porque Dalila empezó a halagarlo. Mira, tú no me quieres. Si tú me quisieras, me dirías el secreto de tu fuerza. Me revelarías dónde consiste tu fuerza. Y ahí estaba ella lisonjeando y acariciando a Sansón. Y mire, hermano, cuando una persona buscando, porque el interés oculto de Dalila, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito oculto de Dalila? Era ganarse un par de dólares para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Pero hay hombres y mujeres en la iglesia que no entienden el propósito de Dios en mi vida. Yo no lo puedo poner en manos de Dalilas que vienen a adularme porque están heridos con el pastor, con otros hermanos y están buscando armar su grupo o están buscando cómo hacer daño a la obra de Dios o personas en la calle, mujeres en la calle que quieren arruinar tu matrimonio y hombres en la calle que quieren arruinar tu matrimonio y empiezan a decirte, oh, tú eres un hombre muy trabajador, eres una mujer hacendosa, mira, tu esposo no te valora, tu esposa no te valora. Son palabras llenas de lisonja, porque lo que buscan o lo que hay en su corazón es un propósito escondido que no lo revelan en sus palabras. Sus palabras están llenas de lisonja, pero el propósito es, quieren conseguir algo. Amén, pastor. Realmente, hermanos, uno viene a la casa de Dios, uno trae un corazón muy sincero, uno mira la iglesia y cuando uno llega por primera vez todo lo ve
al principio pues la carne no entiende lo que es del espíritu, pero a medida que va Amén. viviendo, el Señor lo va enamorando, los cánticos, la palabra, y uno se termina bautizando, recibe el Espíritu Santo y está en su primer amor. Pero es como un matrimonio, cuando se enamoran todo está lindo, pero cuando ya pasa el tiempo ya comienza uno a conocer cada uno cómo es, y entonces ya se va dando cuenta el carácter de la persona. De la misma manera pasa con la persona que por primera vez viene a la iglesia, se enamora, está en el primer amor, pero con el tiempo se va a dar cuenta que el hermano miente, que el hermano, aquella hermana, esto, que el hermano, que el otro. Entonces, en realidad hay muchas situaciones que se mueven dentro de la iglesia y el enemigo utiliza esas situaciones ¿para qué? Para tratar de descalificarlo, para sacarlo del camino. Por ejemplo, cuando uno viene con esa inocencia en el sentido de que uno le piden a uno prestado dinero y luego resulta que no le pagan. O de repente, hermano, alquíleme una habitación, usted se ve buena gente, usted es un buen cristiano y alquila la habitación y luego no te paga. O bueno, tantas cosas que suceden en una iglesia que sería bueno un día, pastor, como comentar todas estas cosas. Pero ¿para qué lo hacemos? Para prevenir. La Biblia dice, no salgas por fiador de tu hermano, no vayas tanto a la casa de tu hermano. Hay tantas cosas que si pudiéramos leer la Biblia y pudiéramos poner obra, nos evitaríamos muchos tropiezos, muchos golpes, muchos malos disgustos y desilusiones, decepciones, gloria al Señor. Pastor, estaba mirando yo en el Nuevo Testamento cuando los fariseos, los saduceos y los escribas, los herodianos, le llegaban al maestro diciendo, maestro bueno, maestro maravilloso, excelentísimo, y luego le soltaban una preguntita ahí como por bajo de cuerda, pastor, para ver en qué palabra le sorprendían. Entonces, esto es como tener una lengua viperina. Por un lado, mi lengua dice algo bueno, pero por otro lado, mi lengua habla algo malo, con una malicia, ¿cierto? También, pastor, estaba leyendo yo, usted me sacará de la duda, estaba leyendo yo un artículo que esa palabra que muchas veces la utilizamos en la iglesia, incluso es bíblica, es esa palabra, mi hijo espiritual. Mi hijo espiritual. Pues sabemos que el apóstol Pablo dice que te engendré en mis prisiones y les llamaba, y el apóstol Juan decía hijitos, pero también escuché a un autor, un escritor que decía que muchas personas con un mal corazón, con una mala intención, utilizan esta expresión hijo espiritual para manipular a las personas. ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, todo nace en el corazón, varón de Dios. Usted estaba mencionando, porque cuando hablamos de este tema de la lisonja, de la adulación, es un tema muy amplio. Realmente, pues, pudiéramos tocar todos las ramas que se derivan de este tema, como pudiera ser la lisonja dentro del matrimonio, hombres, mujeres, hijos que adulan para conseguir algo. Dentro de la familia ya tenemos un tema bien amplio para tocar de tantas cosas que terminan dañando un matrimonio, arruinando por la lisonja. Podemos hablar esto en el campo empresarial, podemos hablar esto dentro de la iglesia, podemos hablar esto en nuestras relaciones entre familias y siempre vamos a encontrar mucho que cavar en cuanto a ese tema, ¿verdad? Eh, pero vuelvo otra vez al punto, pastor, la lisonja, la adulación, que no es más que halagar exageradamente con el propósito de conseguir algo, es una falta de sinceridad en el corazón del ser humano. O sea, cuando una persona esté enferma, no importa cuán hermosas sean sus palabras, y cuando una persona es sincera, íntegra, llena del Espíritu Santo, no importa qué tan mal sea su léxico o qué tan cortas sean sus palabras, de modo que hasta pueden ser mal entendidas. O sea, lo importante realmente en el fondo no es qué tan, porque mire, vamos a hablar de un timador o de un estafador. Sabe que la gente que mejor, la gente que mejor habla, se expresa en muchas ocasiones, son las que estafan, son un timador. Se ha descubierto que las estafas telefónicas, muchas aquí en nuestro país, vienen de gente que está en la cárcel. O sea, muchos de estos presos, desde la cárcel, hacen llamadas telefónicas ofreciendo paquetes turísticos, ofreciendo teléfonos y bonos. Y esta gente habla con usted en el teléfono
y lo confunden, realmente pueden llegar hasta engañarlo de tal manera que usted cede a la pretensión de esta persona. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tan bonito hablaba? Bueno, hablaba bonito, pero su corazón es un corazón enfermo, contaminado. Entonces, quiero otra vez hacer hincapié. El problema no es las palabras con las que la persona dice algo, sino las intenciones, el corazón de donde nacen las cosas. Entonces, si alguien le dice hijo espiritual, hay que ir a ver qué buscas, qué intenciones tienes. ¿Quieres manipularlo? ¿Quieres hacerle entender? ¿Quieres hacerle creer que tiene ciertos derechos sobre una persona? Que esta persona tiene que responder y corresponder a lo que tú dices y le pides porque él es tu padre espiritual. O es una persona consagrada a Dios en quien realmente la palabra hijo espiritual tiene sentido. Por ejemplo, la palabra hijo en la boca de Pablo tenía un contenido espiritual poderoso. Él hablaba de Timoteo como su hijo. Juan hablaba de hijitos. Sin embargo, hermano, una adulación en el corazón de un fariseo era otro asunto. Por ejemplo, hermano, vamos a hablar incluso de un fariseo sincero, como lo era Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús por la noche y le aduló. Le dijo, maestro o rabí, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios le esté respaldando. ¿Saben lo que significan esas palabras en el oído de alguien que tiene un problema en cuanto a su imagen pública? Cualquier hombre que no fuese Jesús o un hombre lleno del Espíritu Santo tendría un problema de identidad y estaría buscando oír esas palabras de alguien como Nicodemo, un principal entre los judíos, reconociendo que Jesús, escuche esto, era Dios. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. O sea, él reconoció la deidad de Jesús. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender lo que usted está hablando, pastor, dentro de las iglesias. Cuando yo veo gente que toma licor, que fuma, que miente, que hacen cosas horribles, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que ser más poderosa que las palabras, sean venenosas o sean aduladoras, que vienen a mi oído de gente. Es nuestro corazón, nuestro oído, porque Jesús pudo haberlo recibido como una lisonja, como una adoración, como un halago, pero Jesús no se interesó en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está seguro de su identidad, no necesita que otra persona venga y le halague. El pastor Limones hace unos años dijo algo que nunca se me olvida. Él dijo, los halagos, los reconocimientos, tómalos como una pastilla o como un chicle o una goma de mascar. Tómate el jugo, pero bota la goma. Y Jesús, ¿qué le dijo? Está bien, Nicodemo, muy bonito tus palabras, pero él le dijo, Nicodemo, si tú no naces del agua y del espíritu, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al cielo. Entonces, yo creo que el problema, pastor, y tal vez me extendí mucho en esta respuesta, pero el problema no son las palabras de la gente, sino el corazón nuestro. Si alguien me dice a mí, yo soy tu padre espiritual, en primer lugar, ¿por qué yo necesito decirle a usted todo el tiempo que yo soy su padre y que usted es mi hijo? Yo no digo todo el tiempo a mi hijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Eso es algo que él en su corazón me honra con su comportamiento, su actitud, sus frutos muestran, él es mi papá. ¿Entiende? Entonces, cuando una persona está constantemente decir, yo soy el obispo, yo soy el varón de Dios, yo soy tu padre espiritual, obviamente tiene un problema en su corazón, probablemente tiene un problema en su corazón. Mire, pastor, que usted estaba hablando de Absalón. Absalón dice que les acariciaba, les besaba, les decía, ustedes son buenos, ustedes son maravillosos. Ni siquiera les ha escuchado
y ni siquiera sabe toda la versión, no sabe todo el contexto de la historia y le dice a la gente que es buena. ¿Quién sabe si a lo mejor son bien impíos, son bien perversos y les dice que son buenos? Pero así robaba, dice, así robaba el corazón a Absalón de todo el pueblo para irse en contra de su padre. En cierta ocasión tuvimos una situación de un hermano que realmente quería predicar, tenía deseo, ansia de predicar, obsesión por predicar, pastor, pero realmente no era fiel en lo que era lo natural. Y realmente el apóstol Pablo dice, tenemos que ser fieles en lo natural y para ser fieles en lo espiritual. Entonces, se le daba de vez en cuando una oportunidad para predicar, pero no mucho pero cuando se daba este mal ejemplo, este mal testimonio, pues no se le daba esa oportunidad. Y no falta, pastor, el adulador, el lisonjero que le dice, mira, ¿sabes qué pasa? Que no se te deja a ti predicar porque el pastor tiene envidia de ti, porque tú lo haces mejor que el pastor. ¿Qué le parece, Así pastor? es. Bueno, precisamente, hermano, eso es el punto, ¿verdad? Que hay personas que no quieren pasar por los procesos, los canales de Dios, subir la escalera peldaño a peldaño, sino que ellos sienten que por algún talento o habilidad especial ellos merecen ciertos reconocimientos y privilegios. Entonces, y Absalón es un típico ejemplo de esto. Entonces, Absalón pudo llegar a ser el rey de Israel y tenía las cualidades y tenía el perfil, pero él sentía que merecía estar allí en el lugar, en ese momento. Entonces, hay personas en la iglesia que cuando usted le da un púlpito se da cuenta, cuando les das un micrófono te das cuenta, dale un instrumento musical te das cuenta, hablan con personas dentro de la iglesia y ellos siempre están tratando y es un espíritu, ahorita lo vamos a hablar más adelante en otra intervención, pero es un espíritu del infierno, hermano, porque era lo que había en Satanás. Yo merezco subir al lugar alto y sentarme junto a... Entonces, realmente, pues uno tiene que tener cuidado, no el pastor, porque el pastor no puede estar yendo a cada ovejita, pero cada oveja debe de tener cuidado, porque un hermano se me acerca y me adula, porque un hermano me está halagando y precisamente es este hermano que no veo orando, no veo siendo fiel, que a veces veo cuando el pastor le llama la atención, se resiente, se aísla. ¿Por qué? Porque está tratando de con palabras suaves y lisonjeras y halagos ver cómo causa daño, cómo él atrae adeptos a su causa. ¿Y cuál es su causa? Un corazón herido y resentido. Amén. Pastor, realmente la intención de este programa no es, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted predicará y alguien le dirá, usted predicó fue por mí, ¿no? A veces las personas, no sé por qué dicen eso. Eso que acaba de decir lo ha hecho por mí, ¿cierto? Realmente, hermanos, uno nunca hace un programa, nunca hace una predicación por X persona o Y persona. Si fuera así, pues imagínense, no estaríamos conectados con el cielo, sino estaríamos conectados con los problemas. Es decir, voy a tal casa, escucho los problemas y eso es lo que voy a predicar el fin de semana. No, tenemos que, nosotros como siervos de Dios, pastores, tenemos que orar, pedir a Dios dirección y que sea la palabra de Dios para el pueblo. Pero realmente, pastor, nosotros tenemos que saber que la persona, o sea, ¿qué es realmente, pastor? Estamos hablando del corazón. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está pasando en el corazón? ¿Qué está pasando en el corazón de una persona para que sus labios, su actitud, su espíritu se vuelque hacia esa vía? Sí, claro. En primer lugar, pues para tal vez solamente comentar lo que acaba de decir, yo creo que sería una pérdida de tiempo utilizar un programa como este y traer a los invitados que usted trae aquí, que sé que son hombres de Dios, para tocar un problema o una situación muy particular, ¿verdad? Yo, en el caso mío, cuando veo una necesidad que es algo muy particular de un hermano, una situación muy particular, pues yo creo que es más productivo confrontar, ser directo y para eso pues uno tiene una reunión en una oficina, en un café o en la casa de un hermano y uno dice, bueno, quiero hablar sobre tu problema, pero usar un programa como este de más de una hora para hablar de una situación particular, yo no creo que edifique a nadie porque uno no sabe si le están hablando a uno o le están hablando a otro y uno no hace cambio normalmente cuando uno siente que alguien está haciendo o hablando de manera indirecta. Lo cierto es, volviendo a la pregunta que me acaba de hacer, ¿no? ¿Qué hay en el corazón
o qué se mueve en el interior del adulador o de un lisonjero para que actúe de esa manera. Mira, hace un tiempo atrás estaba hablando de un tema muy importante acerca de cómo la actividad demoníaca toma posesión o lugar en el corazón de una persona. No necesariamente la actividad espiritual y demoníaca empieza con un demonio entrando a la vida de una persona. A veces comienza con una palabra, con algo que viste, con algo que oíste. Comienza con una actitud. Esa actitud produce algo en tu corazón. Esa actitud, esa palabra, eso que viste, que escuchaste, esa persona con la que te juntaste, una película. Ahora está muy de moda la actividad demoníaca a través de los juegos de video, que les recomiendo. Eso es un tremendo tema sobre cómo los juegos de video están siendo usados por el diablo para entrar y dañar el corazón de nuestra juventud. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que, por ejemplo, mira lo que dice Mateo 15:19, porque es del corazón desde donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Cuando tú miras los falsos testimonios y las blasfemias, son pecados que de alguna manera se producen o se les da vida a través de lo que hablamos, la blasfemia y los falsos testimonios. Y eso está enlazado con la adulación, está enlazado con la lisonja. Entonces, el Señor dice, es del corazón. La pregunta suya es, ¿qué hay en el corazón de una persona lisonjera? ¿Qué hay en el corazón de un adulador? ¿Qué hay en el corazón de un hipócrita? No hay nada de Dios. No hay nada del Espíritu Santo. Y le puedo decir que sí hay mucho del mundo. Hay mucho de nosotros mismos. Hay demasiada actividad espiritual. Hay demasiada influencia del mundo, pero no hay nada de Dios. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿qué hay en ese corazón, pastor? En el corazón, o qué se mueve en el interior de un adulador o de un lisonjero para que actúe así. Bueno, yo le voy a decir, muchas veces lo que motiva a un adulador, a un lisonjero, son el deseo de venganza. Hay muchas cosas, le voy a mencionar. El deseo de venganza. Has sido herido, alguien te causó un daño y tú quieres vengarte. Así que vas a utilizar terceras personas, vas a utilizar a otros. ¿Cómo vas a llegar al corazón de otro? Vas a llegar adulándolos. Tú no vas a ir de primer plano a decir, mira, el pastor, el hermano, mi esposa, mis padres me causaron daño y estoy herido. No, tú vas a ir a ganarte el corazón. Dalila se ganó el corazón de Sansón. Absalón se trató de ganar el corazón del pueblo. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Hay resentimiento. Hay personas que llenas de resentimiento empiezan a actuar, a buscar un propósito que está escondido, no está revelado, no está oculto, pero a través de la lisonja empiezan a buscar cómo cobrar venganza. Entonces, hay a veces resentimiento, hay a veces celos, hay personas que tienen celo en su corazón, otros que están llenos de envidia. Qué bonita tu casa, qué bonito tu carro, qué bonito canta, qué ministerio tan poderoso, pero realmente lo que hay en su corazón no es una sinceridad de reconocer que tu casa es bonita, que tu familia es bonita, que tu ministerio es tremendo ministerio, sino lo que hay es un celo, una envidia hacia aquellas cosas que tú tienes y que por alguna razón, precisamente esta puede ser una de ellas, los celos y la envidia, ellos no tienen. Entonces, tiene que tener cuidado, porque no todo el que te dice
qué bonito, qué tremendo, qué poderoso, lo está diciendo con sinceridad desde su corazón. Muchas veces lo que está diciendo es, no me siento bien con lo que has logrado, no me siento bien con dónde Dios te está poniendo, cómo Dios te usa, no me gusta. Yo quisiera que Dios me diera el talento que tú tienes. Entonces hay personas que a través de la lisonja lo que están tratando es de ocultar. Y pastor, quiero que le ponga marcador a esto que estoy diciendo, pero hay personas que esconden la envidia y el celo y los malos sentimientos en la lisonja. Ay, qué lindo tu familia, qué bonito que cantaste esta noche, cómo predicaste de bien, qué hermoso matrimonio tienes. Pero lo que están escondiendo con esas palabras lisonjas, con esas palabras de adulaciones, están escondiendo, no soy feliz con verte a ti bendecido o bendecida. Tremendo, pastor, lo que usted está diciendo. Realmente, hermanos, de verdad, de todo corazón, les estamos queriendo compartir a ustedes, hermanos, digamos, como unas señales de advertencia. El apóstol Pablo le habló a los corintios, le habló a varias iglesias, le dice, yo no les pude dar a ustedes alimento sólido, sino que les tuve que dar una leche, porque no erais capaces de recibirlo. Entonces nosotros, ¿qué pretendemos con este ministerio? Pretendemos es darle un alimento sólido a los hijos de Dios, para que luego no sean engañados, no, sus sentidos no sean extraviados, no sean engañados, no les vaya a jugar mala pasada, porque realmente les queremos decir, les queremos de todo corazón cuidar, proteger. ¿Para qué? Para que no lleguen a errar, a dañarse su corazón. Pastor, tendríamos que hacer inclusive hasta un programa más hasta dónde puede llevar un resentimiento, un rencor, digamos, como un dolor de una persona, hasta dónde podía llegar, porque hemos visto muchos personajes bíblicos que por la falta de perdón, por el rencor, la Biblia dice que el hermano ofendido es más tenaz que los cerrojos de Alcázar. Ahora, pastor, la pregunta que estamos llevando es, ¿esto en una congregación se mueve? En toda congregación se puede mover. Ahora, ¿cómo afecta este tipo de espíritu, este tipo de actitud? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cómo afecta al ministerio? ¿Cómo puede llegar a afectar a los pastores? Esto lo estamos haciendo para prevenir, hermanos, para prevención, porque esto se mueve y muchas otras cosas más se mueven en una congregación. La persona lisonjera, la persona aduladora. ¿Qué daño puede llegar a causar en una congregación, pastor? Sí, bueno, como le dije, el tema de la lisonja es un tema muy amplio y podemos circunscribirlo al tema de la iglesia, que es donde estamos hablando hoy, pero los daños que causa son realmente cuantiosos, ¿verdad? Si hablamos de la familia, puede llegar a arruinar un matrimonio. Si hablamos de los hijos, puede llegar a arruinar a hijos, puede llegar a causar graves daños en una empresa. Mire, hay empresas que se han ido a la quiebra porque alguien nunca se sintió satisfecho con la posición donde estaba y eh, causó graves daños a la empresa precisamente pues porque su corazón estaba enfermo, pues, pero dentro de la iglesia también hay daños que muchas veces pues se causa y a veces no medimos, ¿verdad? Hasta dónde puede ser el efecto o el daño que se causa. Pero eh, mira, la lisonja, la adulación, la hipocresía puede pasar, como decía hace unos minutos, de una mera mala actitud a una puerta abierta a un mal espíritu que cuando se le da cabida dentro de la iglesia causa graves divisiones, echa a perder personas, pero muy valiosas, pero incautas. Los daños que puede causar, hermano, es que gente que estaban salvas, que estaban dentro de la iglesia, por no poder discernir. Por ejemplo, hay personas dentro de la iglesia muy sinceras, pero son incautos y a veces tienden más mire, si usted recuerda, hace unos minutos atrás yo mencioné que a veces el que más bonito habla no necesariamente es el que más sincero es.
Pero mucho cuidado, no solamente hay personas que hablan bonito, también hay personas que son muy carismáticas. Son personas que se mueven como peces en el agua dentro del negocio, dentro de la familia. Tienes que tener cuidado a quién le das cabida en tu matrimonio. Tienes que tener cuidado a quién tú le das cabida en tus hijos. Tienes que tener cuidado a quién tú le das cabida en tu relación con Dios o en la iglesia o en el ministerio. ¿Por qué? Porque hay personas a las que nosotros le damos cabida, porque nosotros nos dejamos llevar por la palabra, la verborragia, la manera tan sutil en la que habla, o le damos cabida a personas por el carisma que tiene. Este me visita, este me trae cositas, este me llama. En cambio, el hermano tal no me llama, en cambio, el otro no me habla. Entonces tiene que tener cuidado porque carisma o palabras bonitas tienen que ir acompañadas de lealtad. Si una persona no es lealtad a la autoridad bajo la que están todos en una iglesia o en una empresa o en la familia, esa persona no puede estar buscando tu beneficio cuando está golpeando a tu esposa o está hablando mal de tu esposo. Mire, nadie que me hable mal de mi esposa, por muy enojado que pueda estar yo con mi esposa, puede ser un amigo de mi familia, de mi matrimonio. O sea, a veces uno en un momento de malestar con la esposa o con el esposo empieza a escuchar personas en el trabajo, en la familia, incluso tienes que tener cuidado de la suegra o de tu mamá. Ay, hijo, si yo estuviera aquí, yo te cocinaría, te lavaría. Ay, entonces esas cosas, hermano, y estoy hablando de cosas muy cotidianas, que tal vez no lo están haciendo con la intención de hacer daño, pero son palabras que son dulces. O un amigo, mira, tú te merecías un mejor esposo, ese no es tu amigo. Porque tienes que entender, estás pasando por un momento de crisis en tu matrimonio, pero tú no tienes en mente terminar con tu matrimonio, tú no tienes en mente buscar otro hombre o otra mujer, pero esas palabras dulces, esas palabras tiernas pueden llegar a producir confusión. Igual en la iglesia, una iglesia, mire, le voy a poner un ejemplo, una iglesia muy cercana a nosotros, el pastor era un hombre muy simple, muy sencillo, pero el líder de música de esta iglesia, y tomen esto como ejemplo y aplíquenlo en la vida en términos generales. Este hombre tenía un talento, tocaba todos los instrumentos que había en la iglesia. Su voz era una voz hermosísima, hermano. Y el pastor, pues un hombre simple, sencillo, pero este hombre iba donde los hermanos, ay hermano, aquí le falta dinamismo a la iglesia. Mira, si yo fuera el pastor de la iglesia, tú fueras la directora de las damas de la iglesia. Si yo fuera el pastor de la iglesia, tú fueras el líder de los jóvenes y yo creo ya hubiéramos comprado una propiedad más grande. Tenemos el potencial de crecer y de expandirnos, pero falta visión. Hermano, esas son palabras dulces, pero son palabras que causan daño, son adulación, son lisonjeras. Y hermanos, el labio del lisonjero, el labio del adulador, el labio del que halaga, buscando un propósito que está escondido, un fin, puede causar un gran daño donde tú lo pongas. Mira, la Biblia dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay adulador, voy a usar esa palabra, donde no hay el labio lisonjero, cesa la contienda. Ponlo de esa manera tan sencilla, Pastor Mendoza. Amén. Vamos a ir como desmenuzando, pastor, esto que estamos conversando. Para todos aquellos que se están conectando en este momento o se han conectado ya desde un principio, estamos hablando con el reverendo Ignacio Herrera, que siempre, gracias a Dios, nos tiene una palabra muy acertada en base a su experiencia. Y estamos hablando con el tema la lisonja y la adulación, porque es algo que está en la Biblia. La Biblia dice, peca el que adula, el que lisonjea a su prójimo. Entonces, hermanos, esto parece que va funcionando así. Hay una persona dentro de la iglesia, X hermano, X hermana, dentro de una congregación. El hermano puede ser así o puede ser de otra manera. Se puede camuflar de muchas formas, porque casi siempre las personas dicen, no, yo no fui, yo no soy. Entonces, esa persona puede tal vez, puede que sí, puede que no, sentir como una envidia, como unos celos acerca de la persona que tiene autoridad, que tiene poder en la iglesia, a la cual Dios le ha delegado ese poder. La persona se siente herida, puede sentirse herida, se siente lastimada porque no se le tiene en cuenta, porque no se le da el poder que quiere o no se le da la libertad que quiera. Entonces esta persona
por esas diferencias, por ese resentimiento, por ese sentimiento que comenzó a albergar en su mente, que el diablo le alimentó y la persona le abrió las puertas. Entonces, ¿qué pasa? A la autoridad le abraza, le da sonrisas, le manda besos, le manda, pero esta persona se va moviendo dentro de la congregación, se va moviendo dentro de la congregación y precisamente busca aquellos que tal vez pueden sentir un poquito de descontento y les va dando palabras, les da invitaciones, comparte tiempo, charla con él, lo visita, lo lleva por aquí, lo lleva por allá. O incluso puede tal vez, pastor, inclusive puede buscar a alguien que tiene un potencial de crecer. ¿Por qué? Porque nadie le puede llegar a superar, nadie puede estar por encima de él. Y le puede llegar allí y le puede de repente envenenar el corazón, dañar el corazón con palabras, con cosas que son sutiles. Porque a veces, pastor, digamos como que el veneno son en dosis pequeñas y muy mortales. Pero por ejemplo, alguien en la alabanza hoy por X o Y razón no tocó. Entonces, falta decirle, no falta decirles que tienen, decirle, no, es que tienen algo contra ti. No necesita decirle eso, sino, ay, qué pesar, mira, tú deberías estar ahí arriba, tú que cantas tan bien. Una sutil comentario. O Un, decirle, hoy no se sintió la presencia de Dios como otros días. Hay gente que dice eso. Oye, hoy no sentimos mucho la presencia de Dios en la alabanza. Y ajá. ya el muchacho entendió, la persona entendió, la hermana entendió de que, es porque yo no estaba hoy en el altar. Wow, pastor, es tremendo. O sea que, o sea, mire el daño tan terrible que causan estas personas, porque lo que estamos hablando aquí es el daño que puede causar esto en una congregación. Este tipo de espíritus y este tipo de personas que realmente no han rendido su corazón, no es que no es que no sepan lo que están haciendo, pastor. No es que, miren, no me doy cuenta. Se dan cuenta, pastor. Lo que pasa es que a estas personas les cuesta más rendir ese pecado, esa situación, esa intención al altar, humillarse y que Cristo les transforme, que más bien ellos les parece que es más fácil el ganarse las cosas por la fuerza, ganarse las fuerzas por ganarse la posición, ganarse la autoridad por su habilidad, por su talento. Ellos quieren subir en base a ir hundiendo a otras personas, en base a ir dañando, lastimando y ir congregando. Ahora, pastor, ¿usted ha experimentado esto en la congregación o conoce algún testimonio de esto que haya sucedido? Ya nos has compartido algunas, creo, ¿no? Sí, sí, claro, le acabo de mencionar algunas, pero son externas, pero a nivel interno y bueno, por consideración y respeto de que hay algunos de nuestros hermanos que están tal vez mirando la transmisión, entonces no quiero mencionar cosas muy particulares aquí, ¿no? Porque la gente es muy curiosa y entonces empiezan a relacionar, oh, este es el caso de tal o cual hermano. Pero sí, normalmente esto se experimenta, se vive a veces porque, hermano, la iglesia no es perfecta. Perfecto es el Señor, pero el cuerpo siempre tiene imperfecciones y uno eh, va a encontrar de todo. De hecho, eh, yo recuerdo hace muchos años, y este caso sí lo puedo mencionar porque era una congregación que pastoreé, fue mi primera experiencia como pastor hace muchos años en un pueblo muy lejano acá. Entonces, un pastor amigo mío me dio la oportunidad de ayudarle en una obra en un pueblo muy apartado, porque él estaba empezando una iglesia en el centro de la ciudad. Y este pastor era un tremendo hombre de Dios. Y cuando yo fui allá a pastorear, había un hermano, ahí había alguien ahí en la iglesia que tenía esa actitud de adular y de alabar. Entonces, eh, teníamos realmente pues una broma con él, ¿no? Él decíamos que cuando estaba el pastor anterior de él le preguntaba, ¿quién es tu pastor al hermano? Y él decía, no, no, tú siempre vas a ser mi pastor. Y cuando estaba frente a mí, él decía, hermano, ¿quién es tu pastor? Entonces él decía, no, no, pastor, usted es mi pastor. Y cuando estábamos los dos enfrente, le preguntábamos, hermano, ¿quién es tu pastor? Y él decía, Jehová es mi pastor. Entonces, trataba de no quedar mal con nadie, ¿no? Pero sí, hermano, dentro de la iglesia, a veces uno trata con esto
Y hay que tener mucho cuidado porque incluso, hermano, a veces uno puede caer en el error de adular sin intención de causarle daño o sin saber el efecto que va a causar ese halago o ese elogio en un hermano. Si tú estás frente a un grupo de músicos donde tienes varios cantores que cantan, uno en el culto del miércoles, otro el viernes, otro el domingo, o un hermano que toca algún instrumento, y usted dice, hermano, qué tremendo, oh, cómo sentimos el poder de Dios en este culto, hermosa alabanza, muy bonita. Puede ser que esa adulación o ese elogio produzca un daño o un efecto en el otro hermano que canta. Eso es como los hijos incluso. A veces nosotros le damos un elogio a un hijo y sin darnos cuenta, ese elogio que le damos a un hijo causa un efecto en el otro y dice, bueno, entonces mi trabajo no quedó tan bien hecho, yo no lo hice tan bien como el otro y se puede afectar. Entonces hay elogios que por la madurez a veces de las personas con las que estamos tratando es mejor darlo en secreto, reconocerlo en secreto. Entonces, sí, pastor, hemos lidiado con todo eso en la iglesia. Amén, pastor. Una pregunta, pastor. Vamos como descubriendo, quitándole la máscara a esta, no, a esta actitud, ¿no? A esta personalidad o a este carácter en una persona. Es lo que se trata. Estamos atacando una actitud, estamos atacando un carácter, unas grietas en un carácter. Ahora, pastor, ya sabemos que el lisonjero es así, el adulador es así, porque tal vez en su infancia, por medio de la manipulación, de las lágrimas o por la furia, se enseñó a ser manipulador o con la lisonja, pues a obtener cosas. Llega al evangelio y cuando se bautiza, pues todavía no se ha purificado el corazón. La pregunta es, pastor, ¿qué va a pasar o qué está pasando con las personas que se acercan? Y si las personas reconocen cómo la persona, no se alejan, porque nosotros decimos que las aves del mismo vuelo, del mismo plumaje andan juntas. Y a veces hay otras personas que son tan inocentes que se acercan a este tipo de personas. O sea, vamos ahora a mirar el entorno del adulador. ¿Qué pasa con estas personas, pastor? Ok. Eh, Cuando hablamos de una persona que tiene sus labios, dice la Biblia, están llenos de lisonja, que es lo que es un adulador o un halagador, um, tenemos que, si vemos el trasfondo, si vemos la definición, vamos a empezar, la definición del diccionario es alguien que busca a través de las palabras suaves y dulces engañar para alcanzar un propósito, ¿verdad? Y si vemos el trasfondo bíblico, nos damos cuenta que, como decía, es una actitud de la carne, es una obra de la carne, porque eh, vamos a ser sinceros, hay veces que nosotros necesitamos elogiar o halagar a nuestros hijos para que rindan más. Entonces, usted toma a su hijo y le habla a su hijo acerca de sus virtudes. Hijo, tú puedes dar más. Tú eres muy inteligente. Yo sé que tú puedes. Mira, qué bonito que hiciste este trabajo. Qué tremenda nota, pero tú puedes hacer. Entonces, estás tratando de conseguir algo usando las palabras de halagándolo o elogiándolo. O sea, ahí no hay pecado. No hay pecado cuando tú tratas de halagar para conseguir algo bueno que tú sabes que puede hacer tu hijo. O cuando la esposa incluso cocina una buena comida, mi amor, te quedó muy rica tu comida, se ve muy bonito tu vestido. Esos halagos no son un pecado. El problema es cuando lo que se trata de alcanzar, cuando lo que se trata de buscar es insano, no produce, no edifica, destruye, daña, aleja de Dios, quebranta la vida de una persona, destruye un matrimonio. Entonces, eso es pecado. ¿Cuál es el fin de una persona que halaga con palabras dulces a alguien en el matrimonio, a un hijo en la familia, a un hermano en la iglesia y lo aleja de su cónyuge, lo aleja de sus padres, lo aleja de la iglesia? Es un pecado que va a traer condenación a esa persona. Vamos a usar un ejemplo bíblico para esto. Jesús dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay, ese ay de Dios es pobrecito.
Ay de aquel por quien viene el tropiezo. Dice el Señor, mira, mejor te hubiese sido amarrarte una piedra de molino y arrojarte al mar que haber nacido. O sea, cuando tú miras el destino de la persona lisonjera, de los labios aduladores, falsos, que buscan a través de las palabras y de la adulación encontrar un propósito malsano, te das cuenta que es la condenación, es el juicio. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta has hecho tropezar a una esposa, a un esposo, a un hijo o a un hermano dentro de la iglesia. Entonces, si te fijas, esa es la raíz que proviene de un tronco llamado Satanás. Te voy a poner otro ejemplo, pastor, y es un ejemplo bíblico. Jesús está hablando sobre la semilla y él dice, tratando de ilustrar el mensaje sobre el sembrador salió a sembrar, y él dice, el campo es el mundo, la semilla son ustedes los hijos de Dios. Pero él menciona un tercer elemento, dice, la cizaña son los hijos del mal, la raíz que está conectada con ese tronco llamado Satanás. Entonces, ¿quién soy yo cuando hago tropezar a alguien? Cuando siembro adulación y engaño con palabras y carisma a otros para conseguir el propósito. Te voy a volver a poner el ejemplo en el matrimonio. Un hombre que quiere a esa mujer que está casada y la adula, y le dice cosas bonitas y le habla mal de su esposo y le dice que no está siendo tratada con la consideración que debería ser considerada, o alguien que está metiéndose con tus hijos con palabras bonitas para conseguir cosas porque sabe que tus hijos se sienten heridos con la corrección y la disciplina y un castigo que le impuso el padre, y dice, si tú fueras mi hijo. Y entonces hay hombres que van y seducen a la hija y se la llevan con palabras sutiles. Yo sí te amo, yo sí te voy a comprender, y después destruye esa vida. Entonces, cuando tú entiendes eso, Jesús dice, el mundo es el campo, nosotros somos la semilla, pero hay un tercer elemento, dice, es la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Es la mentira, es la hipocresía, es la falsedad en las palabras. Tremendo, pastor. Realmente, entonces, nosotros tenemos que saber que este tipo de actitudes, de espíritu se va a mover como otros tipos de espíritu. Y nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que entender que tenemos que abrir los ojos, que tenemos que estar conectados con el Señor, que tenemos que el Espíritu Santo nos guía toda verdad, y uno llega y no va a cuestionar a nadie, no va a satanizar a nadie, no va a pensar mal de nadie, pero el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Te puedes relacionar con todas las personas, trata con todas las personas, ora por las personas, ámalas, ora, ayuna por ellas, ámalas en Cristo Jesús. Tienes que saber que cada uno está en un proceso X o en un proceso Y. Entonces, lo importante es que cuando tú veas que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hay una persona que dice que sabe tanto de la iglesia, que ama a su pastor, pero también lo ves hablando mal de la iglesia y hablando mal de su pastor, pues hay una contradicción, hermano. Si usted no puede estar siguiendo a ojos ciegos a una persona que realmente esa persona no levanta líderes, no es fiel, no, o sea, no está siendo fiel o leal en la congregación. Entonces, esto tiene que abrirte a ti los ojos y decir, wow, aquí tengo un peligro, y más bien tienes que ayudar a cuidar a la demás congregación y orar para que esta persona obre o trate Dios con esta persona. Pastor, ¿hay esperanza para la persona aduladora, lisonjera? Bueno, claro que sí, hermano. Hay esperanza para todos, para el criminal, para el violador, para el asesino. Hay esperanza para todos. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros vamos a alcanzar misericordia, que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces, claro que sí hay esperanza, pero la esperanza está en nosotros volvernos de nuestro mal camino, volvernos de nuestras actitudes. Yo siempre pongo el ejemplo, o me gusta poner el ejemplo del hijo pródigo, Pastor Mendoza.
El padre no fue a buscar al hijo pródigo, no lo fue a traer, no, 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 no. El hijo pródigo tuvo que reconocer que estaba mal, que vivía una vida de rebelión contra la verdad y contra la rectitud de Dios y contra la honra de su padre. Y cuando él volvió a casa, no volvió exigiendo nada. Él simplemente volvió arrepentido, diciendo, yo no merezco que me llames ya más tu hijo. Entonces, yo creo que si hay una esperanza, Dios puede perdonar, Dios puede limpiar todas esas actitudes, pero nosotros tenemos que mostrar que realmente estamos arrepentidos del daño que hemos causado a familias, a hermanos, a gente en la empresa, en el trabajo, y volvernos y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, pastor, estamos hablando del poder de los labios, del poder de la lengua. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Conocemos, pastor, de personas en la iglesia, que en la iglesia le dicen, pastor, te queremos, pastor, te amamos, pastor esto, pastor lo otro, pero cuando llegan a casa, en la mesa del comedor, con su familia, hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor. Y luego la persona viene y nos dice, ay, ¿por qué mi familia no se convierte? Ay, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? Es que nosotros mismos nos encargamos con nuestros labios de dañar el corazón a las personas. No debemos hablar mal, dice la palabra de Dios, porque de nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Tiene que vertir solamente un tipo de agua. Pastor, una cosa más. Por ejemplo, si ¿cómo hacemos para cuidar la iglesia? ¿Cómo cuidamos la iglesia de este tipo de actitud, de este tipo de espíritu? Claro. Bueno, es casi imposible que nosotros, como le decía hace un tiempo atrás, que nosotros podamos estar yendo a cada hermano a decirle, y no es correcto ni ético ir a decirle a un hermano, ten cuidado con este, con aquel, pero por eso nosotros necesitamos como ovejas oír la voz de nuestro pastor, porque la Biblia dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Entonces, si una persona, porque hay que ser honestos en esto, hermano, hay personas que están dentro de la iglesia, pero no son ovejas, no son nuestras ovejas. No somos sus pastores. Y usted no va a hacer nada. No hay nada que usted pueda hacer para convertir a estas personas en sus ovejas. O sea, tiene que ser un trato de Dios con ellos. Tiene que haber un cambio de parte de Dios. Entonces, usted no puede evitar que una de estas personas piense mal, hable mal. Usted no va a evitar eso porque ellas no son sus ovejas. Sus ovejas no necesitan que usted les explique, que usted les dé detalles, que usted les desmienta lo que alguien dijo acerca de usted, porque son sus ovejas. Ellas creen en el pastor, ellas confían en quien les está pastoreando. Entonces, una oveja que necesite que el pastor se esté parando en el púlpito, hermanos, tengan cuidado con esto, hermano, este otro hermano, y varón, realmente, pues, hermano, yo no creo que esa sea la voluntad y el propósito de Dios. O sea, yo no creo que un hermano que le crea más a otro hermano de la iglesia, a un miembro de la iglesia, que confíe más y crea lo que le dice otro, que lo que confía en su pastor y crea en lo que su pastor le dice. Yo no creo que esa sea una oveja de ese pastor, honestamente. Yo no creo que yo le pueda llamar miembro de mi iglesia, oveja de este pastor, a alguien a quien yo tenga que estar constantemente dándoles explicaciones. Correcto, pastor, eso sí es verdad. Mis ovejas oyen mi voz. El problema de muchos en la congregación, el problema que tienen muchos en una congregación que andan como con doble ánimo, con claudicando entre dos pensamientos, es que su cuerpo está en la iglesia y su mente, porque escuchan a otra iglesia o están con otro hermano por acá, que el otro hermano por allá, que este por aquí, le hablan de tantas voces que el hermano está y no está en la iglesia. Gloria al Señor. Oh, que el Señor Jesucristo purifique el corazón, purifique la mente, y que el Señor, si es tu voluntad que estés en una iglesia, ahí, hermano, hermana, tira las anclas, no te muevas, que si te llaman de tu país, que si te llaman del vecino, que la vecina, que aquí te dan cargos, que aquí te dan nombramientos, que vente para aquí, para allá, que escuche esto, que escuche el otro. Cuando escucha tantas voces,
Ahí es donde viene la confusión. Es imposible uno de ir dirigiendo un coche y las 4 personas que lo acompañan digan, el uno dice a la derecha, el otro dice siga derecho, el otro diga a la izquierda, el otro regrese. ¿Quién va a conducir un coche así? Te vas a estrellar, gloria al Señor. Pastor, salió intentamos ganar al adulador, intentamos alcanzarlo, intentamos amarlo, mostrarle misericordia y todo, pero el adulador se fue. Ahora, ¿cómo hacemos para sanar el corazón de aquellos que dejó heridos dentro de la congregación? Claro, bueno, yo creo que Dios nos ha dado a nosotros el bálsamo. Dios nos ha dado la medicina para la iglesia, para cualquier enfermedad por la que la iglesia atraviese, llámese a personas que han quedado golpeadas y heridas o personas pues que han atravesado problemas de diferentes naturalezas. Entonces, yo creo que lo mejor es cuando una persona que ha sido herida reconoce que ha quedado afectada por aquel miembro, por aquella persona que le afectó su pensamiento, le afectó su fe, sus convicciones, su fundamento fue estremecido y esa persona reconoce, sí, me hizo daño esa amistad, me hizo daño esa relación con el hermano, me hizo daño juntarme. Entonces, el primer paso, el 50% de la sanidad de esa persona ya está allí, en reconocer. El que encubre su pecado no puede prosperar, pero el que lo reconoce y se aparta de él alcanzará misericordia. Entonces, el primer paso, la mitad de la solución del problema es reconocer, me afectó este hermano, me afectó esa relación, me afectó escucharle, recibirle en mi casa. Y lo otro, una vez que esta persona ya, mire, cuando el hijo pródigo volvió a la casa, ese hombre tiene que haber traído enfermedades, infecciones, ese hombre tuvo que haber pasado por un proceso para volver a ser tal vez el hombre que era. Entonces, cuando una persona reconoce que una relación, que una amistad, que juntarse con ciertas personas le ha afectado, va a venir un proceso de sanidad. ¿Y dónde va a estar la sanidad? En juntarse con buenos hermanos, en oír a su pastor, el consejo, la predicación y sobre todo llenarse del Espíritu Santo, y va a ser un proceso otra vez. Pero muchas veces estas personas se levantan más alto, entonces, aprendiendo esa experiencia, se levantan y se fortalecen y llegan a ser lo que no habían sido cuando estaban allá juntándose con eso, hermano. A lo mejor, pastor, a veces como usted comenta del hijo pródigo, el hijo pródigo realmente valoró lo que tenía en casa hasta que no tocó fondo. Y hay veces hay Exacto. hermanos que están en la iglesia y dicen, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y se van a otra congregación. Ay, Dios mío, reciben, hermano, reciben muchas dificultades, problemas. Digo, hijo, ay, Dios mío, ya sé por qué me pusiste en la congregación. Estoy en la mejor iglesia que Dios me pudo haber dado. Pastor, nos está llegando, yo creo que no sé si vamos a tener que hacer un segundo programa, una segunda parte, porque esto está tremendo. Nos está llegando una pregunta desde Facebook. Dice, pastor, ¿qué pasa con las personas que se ven orando, ayunando, pero que son aduladores? Claro. Bueno, Jesús habló de una regla muy, pero muy clave para esto, hermano, y son los frutos. Él dijo, por sus frutos. Si una persona que yo vea orando, hablando en lenguas y ayunando y todo eso, no es precisamente la mejor prueba, la mejor señal de que estamos frente a un buen hermano con quien yo deba de juntarme y relacionarme y dejar que me hable al oído. No, 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 no. Está bien si lo veo temprano, orando en el templo, ayunando, buscando a Dios, pero yo quiero ver tus frutos. Mire, hermano, Jesús dice que en aquel día muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre. Escucha esto, no está hablando de mundanos, está hablando de gente en la iglesia. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Está hablando de personas incluso que llegaron a hacer señales y milagros y prodigios. Entonces, yo creo que no podemos, por eso hablé de la palabra incautos. Hay hermanos muy sinceros en la iglesia, pero muy incautos, muy ingenuos. No sé si esta palabra cabe allá en el lenguaje español, ¿verdad? Pero hermanos muy ingenuos que a veces se dejan llevar por lo que se ve a simple vista. Y eso, hermano, es como que usted se case con una muchacha porque la vio bonita en el Facebook, o con un muchacho porque se vio bonito en el Facebook, pero cuando usted va a ver ni siquiera se parece a la que estaba en la foto y quién sabe qué otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que dejarse guiar por alguien que uno ve ayunando y orando
no es una buena señal, no es una buena imagen, yo creo que no es una buena, ¿cómo le digo? No creo que es lo mejor que uno puede hacer para tomar en cuenta si este es un buen hermano que vale la pena acercarme a él. Yo creo que tienen que ser los frutos. Realmente, pastor, uno tiene que ser sincero y uno tiene que mirar que una persona puede decir que sabe mucho de Dios, que ha estudiado mucho de Dios, que mejor dicho ha ido hasta el tercer cielo, pero si esa persona no se le ve ni congregando, no se le ve orando, no se le ve ayunando, no se le ve amando a sus pastores, no se le ve amando a su congregación, no se le ve ganando almas. Dios mío, ¿cómo me puedo yo pensar que es una persona que realmente sus palabras van por aquí, pero su conducta va por allá? No podemos Claro. tener la dicotomía, esta partición, una persona. Oh, Dios santo, que ojalá que este mensaje ha llegado al corazón, a la mente de hermanos y ya no nos dejemos engañar del diablo, y sino que nosotros tengamos el espíritu de Cristo y el espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Cuántas personas se han perdido por estas personas que han usado de lisonja, de labio lisonjero, les dañaron? Y a veces es tremendo, pastor, porque el lisonjero saca a la gente, pero el lisonjero se queda adentro. Eso es Ah, ¿verdad? diablo porque no quiere que la iglesia crezca y realmente es un instrumento del enemigo, se está dejando usar por el enemigo. Gracias a Dios que hay una iglesia que ora, que ayuna, y todo lo que no sea de Dios, el Señor se encargará de hacer todas las cosas. Pastor, Así antes de es. terminar, vamos a saludar a algunas amigos, amigas que se han conectado. ¿Sabe a quién vi por aquí, pastor, entre la lista de los que estuvieron con nosotros? Por ahí como que se asomó, por la gracia de Dios, el reverendo José Daniel Poblete, pastor, desde Chile. Por ahí como que se nos asomó por ahí. Gloria al Señor, estará con nosotros. Pero queremos saludar a Margarita, a Judith, a Pablo, Janet, Karina, Paula, Amparito, J.E. Yazagua, Ismael, Paola, Marta, Carmen, Yirka, María López desde Colombia, gracias, desde Bogotá, Colombia, que Dios le bendiga, hermana, grandemente. Rita, José, Victoria, Tania, Reina, Ruth, Pedro, Elma, Mario, Alejandro, Keila, la pastora Erlinda Soco, la pastora, que mi Dios me le bendiga, un fuerte abrazo a través de la instancia, la hermana Adela Vegas y la hermana Elena, gloria al Señor. Así que, pastor, qué bendición haber podido compartir con usted este tema. Estamos edificando, la Biblia dice que Nehemías, pastor, Nehemías estaba edificando el muro y con una mano tenía la pala, pero con la otra tenía la espada. Esto nos quiere decir que estamos con Dios, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Pastor, ¿qué le parece si hacemos una oración y pedimos al Señor para que el Señor siga enviando su bendición, su gracia, su fortaleza, siga bendiciendo este ministerio, que siga dándonos fuerza? Ya llevamos más de un año haciendo programas. Que Dios bendiga a aquellos hermanos que no tienen un trabajo, aquellos que no han vuelto, que regresen a la iglesia, los que no han entregado su vida, no se han bautizado. Por favor, bautícesen, estamos aquí listos, aquí está el bautisterio, ahí están las batas, las chancletas, está la toalla y hasta empanadas, gloria al Señor. Ahora todo lo que tengamos que hacer, gloria al nombre de Jesús. Pastor, regálenos una oración, por favor. Claro que sí. Señor Jesús, te pedimos en este momento que tú bendigas la iglesia, que bendigas al pastor Mendoza, a sus líderes, su esposa, sus hijos, que pongas ángeles alrededor de su vida y lo protejas y lo guardes, Señor, junto con todos sus hermanos. Que cada persona que está mirando este programa haya sido no solamente bendecido con la palabra, sino que pueda alcanzar el propósito que tú tienes para ellos y que también puedas proveer toda necesidad espiritual, familiar, financiera que ellos tengan. Oramos en este momento, Señor, para que tu mano se extienda de manera poderosa y milagrosa en el nombre de Jesús, que este programa, que este ministerio, el Pan Nuestro, siga, Señor, ese curso, esa trayectoria que está llevando, Señor, para que las almas que tú quieres salvar sean salvas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Ignacio, por haber tomado su tiempo. Que mi Dios me lo bendiga grandemente. Y también saludamos a todos los hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saben que estamos orando por todos ustedes. Les amamos en Cristo Jesús. Preparémonos porque Cristo viene. Así que los esperamos mañana, si Dios nos da vida, en una nueva transmisión del Pan Nuestro de cada día. Pastor, no se vaya. Amén. Con usted. Así que, hermanos, que Dios bendiga. Gracias por compartir y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Dios los guarde. Amén.
Dios les bendiga.